Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, hemos demorado bastante en salir, hemos tenido algunos problemas. Espero que estén muy bien. Entonces, listo, ya estamos en vivo. Otra vez vamos a pedir disculpas. Hoy día es el día de las disculpas. Ah, Han pasado cosas aquí que no me lo esperaba y pues por eso, bueno, hemos demorado bastante en salir. Pero ya estamos acá entonces. Espero que estén muy bien en sus casas, desde donde estén viéndonos. Estén un poco, no sé, estoy un poco en shock. No me esperaba. Bueno, vamos a ver. Comenzamos. Buenas tardes a todos. Soy el Jamata Enrique, soy de Chija Enrique. Esta es la tercera clase del curso Ruaspe de Chazun, nivel básico 2. Entonces, estamos saliendo en vivo gracias a la Escuela Taller Arequipa y también la Municipal y Provincial de Arequipa, quienes les agradecemos infinitamente. Entonces, eso. Hoy día haremos una clase sencilla. Mm, Vamos a ver. Y eso. Vamos a ver los saludos, los saludos. Eidi dice buenas tardes con todos. ¿Cómo estás, Eidi? Buenas tardes, buenas tardes. Milagros dice, Ayinzucra mata Enrique. ¿Cómo estás, Milagros? ¿Cómo estás? A ver, Mili dice, bueno, profesor, buenas tardes, presente. Excelente, excelente. Hay un detalle que me está olvidando. Vamos a ver. No sé si ponerlo ahorita. Por ejemplo, han pasado cosas y no me olvido también del link de asistencia. Lo voy a mandar ya al fin de la clase, al grupo de WhatsApp. Am, Estaba pensando cambiar un poco la metodología de las asistencias. Por ahí, por ejemplo, antes de terminar la clase, podrían poner en los comentarios presente, presente. O digamos, ponen sus nombres y apellidos. Puedes poner, ¿no? No sé, pues Enrique Esparizaca y después pones guión presente, sí, presente. Y yo voy buscando ahí en mi registro y pongo check, 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 así. Podría ser porque he visto que muchos no están asistiendo, entonces para que eso no nos pase, voy a tomar la asistencia en vivo mejor, antes de que termine la clase. Entonces, eso. Pero por hoy día voy a enviar el link todavía, pero al final de la clase. Ahorita me olvidé de crearlo. Han pasado cosas. Vaya, este te digo, bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? Techi dice, Ayinzucra Mauta, ¿cómo estás, Techi? Un saludito para Techi. ¿Y qué más? Nelly, buenas tardes, profesor. ¿Cómo estás, Nelly? Entonces, ok. Para los que van a buscar la asistencia, no se preocupen. Ahorita no hay todavía la asistencia, voy a crearla al fin de la clase, para después enviarles. Probablemente es la próxima clase, o sí, desde la próxima semana voy a cambiar un poco la metodología de las asistencias. Sí, voy a pedirles al fin de la clase que, digamos, 5 minutos antes voy a estar recargando. Pueden ir poniendo sus nombres y apellidos y después de eso a un ladito presente, así, presente. Pues yo busco así cuando termine la clase, chun, 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 poder ponerles así, aspa nomás. Yo ya tengo por ejemplo, mi formulario creado. Sería fácil como no son tantos los que están asistiendo. Solo pongo, si es que alguien pone presente, entonces busco nombre, pongo, listo. Marco nomás y los casilleros, chin, 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 y ya va a estar. También sería más fácil para mí porque así no tendría que recolectar clase por clase todas las asistencias, solo tendría que marcar check y ya automáticamente el Excel ya bota un resultado de porcentaje de asistencias y un puntaje también. Entonces, eso vamos a cambiarlo para que, uno, para que puedan asistir con más regularidad y dos, para tener más facilidad ya también para a la hora de pasar las notas, porque es un poco complicado a veces juntar todas las asistencias y muy bien, ¿qué más, qué más? Marlene dice, y mi Nayan Amauta, Alian, Gabe Koshan, Yakisha, han pasado cosas aquí. Eh, Karen dice, buenas tardes, profesor, ¿cómo estás, Karen? Espero que estés muy bien. Marlene también espero que estés muy bien. Elizabeth, buenas tardes, profesor, ¿cómo estás, Elizabeth? Entonces, un saludo para todos los que están viendo esta transmisión. Ahora sí, comencemos con la clase de día. Vamos a ver. Entonces, ching. Clase número 3 básico 2. Comencemos. Hoy día el tema va a ser básicamente las profesiones. Jamota, ese tema es sencillísimo, puede ser, Anino. Sí, puede ser. No lo desarrollé como me hubiera gustado. Por ejemplo, el año pasado
lo he desarrollado de otra manera en la clase. ¿Cómo así? La preparación de la clase eran básicamente en cuadritos, lo puse así. Como no me gustan a mí mucho los dibujos, lo puse así en cuadros nomás. La profesión en quechua y la traducción, profesión en quechua. Este año no quise hacerlo así, quizás quiero cambiar un poco también ahí la presentación de la clase, entonces lo puse uno por uno, estaba pum, 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 pum. Primero en la profesión, después de eso su dibujito. Primero, para que se puedan guiar, para que sea más interesante también las diapositivas, para que se vean más choice, más bonitos. Entonces, eso. Y pasa que ahí me ganó el tiempo y pues no están todas las que hubiera querido, pero, pero están casi la mayoría, entonces, bueno, eso. Entonces, las profesiones. Entonces dice, a continuación conoceremos las profesiones y las ocupaciones, ¿eh? Ocupaciones. Jamoto, ¿por qué no puse ocupaciones en quechua? O sea, en el título. Me olvidé. Uy, Jamoto, ¿en serio? Sí. Acá debería decir las profesiones y ocupaciones. Pero en la teoría sí lo puse inconsciente, sí. Más o menos lo corregí ahí, inconscientemente. Entonces, profesiones y ocupaciones. Entonces, en quechua, en quechua. Ok. Antes de seguir, vamos a saludar a los que están acá. Willy dice, Amota, el mejor profe. Sí, Willy. Oh, Willy, ya me enteré ahorita todavía. Estoy en shock. Espero que estés muy bien. Ya después te iré hablando por WhatsApp ahí. Bien, entonces un saludo para Willy. Creo que es la primera vez que le saludo a Willy en sí, o no. Sí, sería la primera vez. Willy es alguien muy querido para mí, entonces espero que estés muy bien. Un saludito para Willy. Ching. Ahora sí, Janet puso una carita. Uy, está feliz. Marcelina, entonces un saludo para Janet. Marcelina Añizucra, ¿cómo estás, Marcelina? Espero que estés muy bien. Milagro dice, profe, solo pasé a saludarlo, su ex alumno, un abrazo. Oye, Milagros, excelente. Milagros es la alumna nivel pro la anterior quechua del año pasado. Entonces estaba en el top de los top. Entonces, excelente, Milagros, excelente. Me alegra mucho tenerte acá. Espero que estés muy bien. Entonces, un saludito para Milagros. Robinson dice saludos desde Constanza en República de... No puso más, pero wow. No sé dónde sea eso, pero suena un lugar muy extraño para mí. Entonces un saludo para Robinson desde Constanza, dice. ¿Podrías indicarme más o menos dónde es? Es otro país, supongo. República de dónde, de dónde. Bien, entonces un saludo para Robinson. Ok, entonces así comenzamos la clase de hoy día, las profesiones en quechua. Bien, primera profesión, como no faltía. Ah, ya, dominicana, wow. Eso sí no me lo esperaba. Estaba muy lejos de acá, ajá. Hace poco estaba viendo noticias de República Dominicana, curiosamente. Entonces, un saludo para Robinson desde República Dominicana. Good. Ok, comencemos con el que está presente ahorita, con el profesor. ¿Cómo se dice profesor en quechua? Se le dice como yachachij, así. Ahora, hay un dato curioso que no sé si el año pasado lo habré explicado, porque ya pasó todo un año. Eh, las profesiones, básicamente, su origen son los verbos en sí. Ujú. ¿Cómo así, Jamuta? Explique, se me puede decir alguien, ¿no? Sí, vamos a ver, te lo voy a explicar sencillo. Todos los verbos en quechua terminan en qué? En y, ¿sí, no? O en y. Por ejemplo, el verbo, ¿de dónde viene yachachi? Viene del verbo yachachi. Solo imagínate ahí, por ejemplo, en vez de yachachi, una Q al final, ponle una Y al final. Entonces se convierte en un verbo. Entonces, ese es el origen en sí de las profesiones. Entonces, yachachi es el verbo enseñar. Pero, por ejemplo, cuando yo quiero una profesión, cuando yo quiero decir una profesión, lo que yo hago es reemplazar la Y al final por una Q. Entonces, solo con reemplazar la Q, básicamente se va a convertir esa palabra en una profesión, en una ocupación, en algo que hace específicamente una persona. Entonces, no sé si habré lanzado ese dato el año pasado o de frente quizás me habré pasado con ¿cómo se dice profesor en quechua? Ya chacha y listo, ahora sí siguiente profesión, así, quién sabe, no me acuerdo. Por ahí no era la primera vez que estaba enseñando también quechua. Ahora ya tengo un poco más de experiencia, ya es segundo año, entonces son cosas que uno se da cuenta, ¿no? Como también, así como cuando estás primer año en la U, puede ser en la universidad, entonces eres todavía un experto, ahí no sabes nada todavía, ¿no?
bueno, ya sabes muchas cosas del pasado, pero la U también es otro mundo muy distinto. Entonces, poquito a poco vas cambiando. Segundo año ya estás más listo, así ya sabes cómo es la metodología, ya sabes cómo son los profesores, ya sabes cómo son las tareas, pero por ahí ya estás más tranquilo, más abierto mentalmente, ya sabes muchas cosas. Entonces, algo así me está pasando a mí también. Entonces, por ahí, por ejemplo, básicamente las profesiones, su origen en sí son los verbos. Ahora, recuerda que para poder aumentar un sufijo a un verbo, no necesito todo el verbo, ¿no? Por ejemplo, el verbo yachechi, que es el verbo enseñar. ¿Qué es lo que hago? Cuando yo quiero aumentarle a un verbo, un sufijo, no te olvides, elimino la Y del final del verbo y recién puedo aumentarle un sufijo al verbo. Entonces, solo pasa esta situación en los verbos. En otras situaciones no va a pasar. De frente le ponemos, por ejemplo, un sufijo así, se convierte en una nueva palabra. Recuerda también, cuando uno un verbo con un sufijo, esa palabra va a ser nuevecita, o sea, totalmente distinta, o sea, el significado va a cambiar. Así como Goku y Vegeta se fusionan, nace Gogeta o Villito, ¿sí, no? Entonces, un nuevo ser, no es ni Goku ni Vegeta. Igualito, cuando uno es un verbo con un sufijo, es una nueva palabra. Entonces, eso es un detalle muy importante. Ahora no te olvides, cuando quiero aumentarle un sufijo a un verbo, elimino la Y del final y en vez de la Y recién aumento un sufijo. Puede ser cualquier sufijo, dependiendo más o menos en qué quieres convertir ese verbo. Muy bien, entonces, como hoy día queremos convertir el verbo en una profesión, el único sufijo que tenemos que aumentarle al verbo es la letra Q. Entonces, solo con aumentarle Q a los demás, a los verbos, ese verbo automáticamente se va a convertir en una profesión. Ahora, alguien me puede decir, Nahamota, absolutamente todos los verbos podría convertirlo en profesión. No, hay algunos verbos que no tendrían sentido, pero gran parte sí se puede convertir. Muy bien, entonces viene, por ejemplo, yachachi de yachachi. ¿Qué he hecho? Le he eliminado la Y del final y en vez de la Y del final le he puesto una Q. Entonces, ese es el detalle. Muy bien, entonces yachachi sería profesor. O sea, el jamota, lo que estás viendo ahorita, yachachi. Muy bien, ahora, antes de seguir, vamos a ver los comentarios. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Marisonar que dice, Ayinsu, Caramata Enrique, ¿cómo estás, Marisonar? Un saludo especial para Marisonar. Muy bien, entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Ahora, el siguiente palabra es jamauta. Probablemente sea una de las únicas palabras que no va a terminar en Q, curiosamente. A mí me enseñaron así. Es curioso, ¿no? No termina en Q. Pero, por ejemplo, estaba buscando a ver si podría haber una palabra similar a esta que sí terminaba en Q. Porque según la lógica, según lo que les he explicado, deberían terminar las profesiones en Q, ¿no? Digamos, reemplazo la Y por una Q al final. Eh, bueno, sí que hay una palabra que es jamautaj, así jamautaj, con Q al final también. Pero básicamente al parecer ya no se usa, por ahí se ha perdido. Entonces lo que han hecho es simplificar esa palabra, la han convertido en jamautaj, así. Entonces se ha convertido básicamente en algo universal. Entonces, como a veces tenemos que adaptarnos a una realidad, a cierta realidad, y lo que estamos viviendo es el contexto actual y ya se volvió como norma, entonces por ahí es básicamente la única palabra que básicamente va a terminar en A, jamauta. Todos los demás van a terminar en Q. Entonces es una excepción, ¿no? Pero por ahí su origen original es jamautaj, así con Q al final también. Ambos significan lo mismo, que sería alguien que tiene mucho conocimiento, o sea, puede ser un maestro, ¿no? Puede ser un sabio, alguien que tiene mucha sabiduría, que sabe muchísimo. Conocimientos, ¡boom! Sí, le preguntas algo, te lo responde, así como los antiguos profesores que teníamos en aquellos años. Eso sí, eran brutales. Por algo decían, era un diccionario andante. Por ahí el jamás ya no es tanto así. La decepción me puede decir. Tengo muy mala memoria. Pero lo que yo puedo compensar es con un montón de, por ejemplo, yo lo compensé cuando estaba, antes de ingresar a la universidad, cuando estaba en la academia, todo lo que me enseñaban mis profesores ahí, copiando todo. Bueno, no todo, es imposible, ¿no? Pero las ideas principales. Y después tomar fotos. Pero por si acaso si me olvidé algo de copiar o me ganó el tiempo. Porque en la academia era brutal, ¿no? El profesor, una explicación brutal, hacía sus chistes, ¿no? Entonces la escribía, después la borraba. Y después de eso, casi ya, pues ya lo borró. Y ya está. Entonces ya fuiste. Entonces, para que en eso no me vacíe el toma foto. Como tenía mala memoria, se me va a olvidar. Entonces, tengo que repasar sí o sí. Y después pasar esas, lo que he tomado foto, algunos de lo que es datos que me olvidé, ¿cómo se llama? A mi cuaderno. Y para,
Y para reforzar eso, para que no se me vayan los datos también, lo grababa también con audio. Entonces, tres metodologías que usaba. Entonces, son cosas que uno, a falta de, digamos, si no tienes algo que careces de algo, pues tienes que ingeniártelas, ¿no? Para aprender, porque, bueno, por ahí los que tenemos mala memoria tenemos que ingeniarlos como sea. Muy bien, entonces Hamout es maestro, sabio, investigador. Por ahí estaba investigando y dicen, también podría ser científico. Muy bien. Entonces Hamout es alguien que básicamente tiene mucho conocimiento y que ha investigado. Muy bien, entonces eso. Ahora, siguiente palabra, estudiante. ¿Cómo se le dice estudiante? Se le dice como yachaj. Muy bien, yachaj. Acá ya hemos vuelto a lo que he explicado al principio. Que por ejemplo, yachaj, ¿de dónde viene? ¿Cuál es su origen? Viene del verbo yachei. El verbo yachei es el verbo aprender. Por ahí, entonces, ¿quiénes aprenden? Los estudiantes. Por ahí, por ejemplo, yachaj se ha convertido en estudiante. Entonces, esa es la lógica. Ahora, alguien probablemente me puede decir, Jamauta, ¿cómo es posible usted? Me está estafando, me puede decir, ¿no? Porque Yachaj se podría entender como también alguien que sabe, alguien que tiene un conocimiento considerable, alguien que tiene, digamos, aprendido, ¿no? Alguien que ya sabe cosas. Entonces, sabe cosas, sabe cosas. Entonces, por ahí alguien me puede reclamar, Jamota, que yo sepa, Yachaj es alguien que sabe cosas. Entonces, ciertamente, pero como estamos aplicando un poco la teoría también, estamos aplicando, digamos, Yachai, que sería aprender. Entonces, los que aprenden pues, son estudiantes también por ahí. Entonces, Yachaj es estudiante. Entonces, en ese contexto se le puede entender como estudiante. Pero también, si es que en otro contexto se le puede entender también como alguien que tiene conocimientos, alguien que ya sabe cosas. Entonces, ese es algo que también quería explicarlo. Por ahí alguien si puede decir, Jamauto, usted, ¿cómo es posible? Oye, ahora pasemos. Ay, ¿qué ha pasado? Una disculpa por ahí. Se revela el dispositivo. Vamos a ver. Ok, ya hemos pasado a la siguiente diapositiva. Ahora, ¿quién está acá? Isa dice, Alinsuka, Jamauta Enrique, ¿cómo estás, Isa? Un saludito para Isa. Espero que estés muy bien. Isa ya se volvió alguien súper habitual. Muy bien, ya es alguien que es, digamos, súper conocido aquí. Rosalind dice Alinsuka. Ok, interesante forma supongo que así se debe hablar más o menos en la zona de donde quizás conozcan Rosalind, del quechua. Pero por ejemplo yo le enseño como Alinsucra, así con R, no con R. Alinsucra o Alinchisi también. Donde yo nací se le decía Alinchisi, que sería buenas tardes. Pero por ejemplo acá en el centro de idiomas nos enseñaron, hay dos maneras de decirlo, Alinsucre y Alinchisi. Y yo me quedé con cara. Ah. Oye, pero por ahí, después de eso ya se volvió algo normal, porque recuerden que el quechua es amplio, así como el español, por ejemplo, tiene sus variantes, así como los argentinos y los chilenos, los peruanos, los españoles mismos de España hablan distintos, ¿no? Tienen sus propias palabras, hablan su propia forma de hablar, su propia forma de pronunciar, singularidades que cada región tiene. Entonces, igual el quechua, por la zona puede variar, ¿no? Algunos, cuanto más alejado quizás estén las zonas, quizás las palabras cambian bastante también. Pero cuanto más cercano estén, probablemente lo que más cambie es un poco la pronunciación por ahí. Entonces, esos son detallitos. Ahora, no porque yo te esté enseñando acá, por ejemplo, donde estamos en Arequipa con Puno, es el quechua que estoy enseñando, quechua collado sureño, sea regla universal, sea mandato divino. No, eso no es posible. ¿Por qué? Porque no puedo ir, por ejemplo, yo decir, no sé, pues a los profesores de otro lugar como Ancash o lugares más lejanos, ¿no? Entonces, oiga, a mí me han enseñado, ¿cómo se llama? Cerca de 30 profesores de quechua. Entonces, lo que yo aprendí es, pues, mandate bien, nada, imposible. ¿Por qué? Porque cada zona tiene sus singularidades. Entonces, recuerden, primero nació el habla, después se fueron construyendo la civilización poquito a poco, poco, y ya, pues. Y además, los incas no tenían antiguamente algo, ¿no? Una escritura como tal para registrar todo. Y ahora lo que tenemos que hacer es entonces entender según la zona, la forma de hablar, escuchar bien, estar bien atentos y de acuerdo a eso ir registrando. Lo que te puedo enseñar yo es básicamente la escritura, ¿no? Como tal, de acuerdo a ese sonido tienes que escribir así. Entonces, eso es lo importante. Pero entonces es muy importante respetar, digamos, la forma de hablar de cada zona y de acuerdo a eso
crear una gramática para la zona misma, ¿no? Entonces no puedes invadir, digamos, es como si tú fueses, no sé, pues vas de acá y a a otra región y dices, no, no, a mí no me enseñaron así, eso está mal. No puedes decir eso. Entonces, es como si te dijeran, no, así no se para el plato, ¿no? No. Que te vengan a enseñar a alguien más, un extranjero, estaría un poco raro, ¿no? Entonces, eso no puede pasar. Entonces, es muy importante respetar el habla de cada lugar y de acuerdo a eso crear una gramática como tal. Muy bien, ahora sí, ¿en qué estaba? ¿En qué estaba? Ñam, 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 ñam. Ajá. Yo sé, dice Ignacio, a ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? Jamauta. ¿Cómo estás, Ignacio? Espero que estés muy bien, espero que estés muy bien. Un saludito para Ignacio. A ver si, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Cómo puedo inscribirme? Ay, ¿cómo? Allá, bueno, esta ya es la tercera clase del básico 2. Bueno, ya se han inscrito hace tiempo ya, pero normal. A ver, por ejemplo, ahora tendrías que... Ese está curioso. A ver, vamos a ver ya. Voy a dejar mi número acá para que... Voy a ver qué puedo hacer. Pero normalmente lo normal pueden asistir aquí y marcar su... Aunque sí, cierto. Ahora ya no voy a enviar tanto el link de asistencia, sino voy a tomarlo acá en vivo al finalizar la clase. Por ahí quizás se complica un poco. Pero, a ver, por ejemplo, aquí me escribes a mi número 925832477, ahí lo voy a dejar. Me escribes en WhatsApp para decirme, Jamauta, ayúdeme. Entonces ahí, ay, me he ido a otro lugar. Una disculpa. Vamos a ver. Jamauta, ¿qué está haciendo? Me puede decir alguien. Un ratito. Vamos a ver, un ratito. Ahora sí, sigamos. Maleni dice, por ahí oí que el quechua original se fundó en Cusco, ¿verdad o falso? No necesariamente. No necesariamente. ¿Por qué jamón? Me puede decir alguien. Porque no es que el quechua haya sido, digamos, aquí nació la cultura de los quechos y de acá todo se expandió. No, pues. El quechua fue, digamos, en cada zona ya tenían sus habitantes y de acuerdo a eso, digamos, se fue construyendo el idioma poquito a poco. Y sí, son pequeñas culturas. Algunos incluso tenían otras formas de hablar. Solo que cuando, digamos, el imperio incaico se fundó como tal y después se fue expandiéndose, el idioma que más prevaleció fue el quechua. Entonces se fue así. Como ya tenía también los otros lugares, hablaban así. Es como cuando, digamos, vas a un lugar lejano, vas a un viaje así. ¿Qué hacían los quechos, por ejemplo, antiguamente? Pues recuerden que el imperio quechua tampoco, imperio, ¿cómo se llama? Incaico no es que sea milenios de años, o sea, solo duró unos cientos de años, ¿no? Creo que fue unos 100 años más o menos. Pero antes de eso, pues había mucha historia que se perdió, lamentablemente. Entonces ya habían otras culturas, pequeños poblados que ya hablaban. Entonces lo que hizo el imperio incaico solo fue unificar todos los pueblos así. Es como cuando, digamos, el imperio romano o los grandes imperios de Europa se fueron fundándose de poquito a poco y se fueron expandiéndose. Entonces, y el quechua se convierte en la base, digamos, de todo el lenguaje para todos. Pero incluso habían pueblos que no fueron conquistados y pues nunca, no prevaleció en ellos el quechua, más que todo en la zona de la selva. Entonces, eso, no es que haya nacido en Cusco como tal, sino que eso se fueron construyendo poco a poco y a través de los poblados. Y lo que hizo el Imperio Inca solo fue unificar más los pueblos y digamos que se volvió como algo normal el quechua en todos los pueblos. Muy bien, pero sí que es cierto que fue muy importante para el desarrollo también. Marisol Norca, músico, médico, arquitecto, ingeniero, ¿cómo se podría decir? Vamos a, poco a poco vamos a avanzar ya, vamos a ver, antes de saltarnos. Jesús dice, hola Jamauta, ¿cómo marco mi asistencia? No subió el link, sí, cierto, no lo he subido. Ahora voy a enviarles al finalizar la clase, voy a crearlo recién. He tenido algunos inconvenientes ahí por ahí y me he olvidado, por ejemplo, de la asistencia también. Entonces, no se preocupen. Básicamente, cuando finalice la clase, voy a crear el link y los voy a estar enviando por el grupo de WhatsApp. Por ahí, si es que no estás en el grupo de WhatsApp, pues me escribes ahí. Aquí está mi número 925832477. Ahí le dejo en los comentarios.
Mencionar que es el Imperio Incaico durante su apogeo abordó los actuales países de Chile, Argentina, Ecuador, parte de Colombia. Sí, creció, de un pueblo pequeño nomás, se fue expandiéndose así. Mm, sí, fue un interesante, interesante. Muy bien, entonces, Marisela, que en ello hasta la actualidad se habla quechua. Sí, sí, es cierto. Jesús dice, escuché que los incas hablaban poquín y los del pueblo quechua. Sí, algo de cierto tiene eso. No es que puedas afirmar como tal, ¿no? Pero hay investigadores que han dicho eso. Marisol que dice, 100 años fue el apogeo del imperio incaico. Sí, pero antes de eso ya pues los pueblos ya había mucha historia, miles de años. Entonces, los incas solo en un punto aparecieron como tal y fueron creando el imperio y ese imperio se convirtió en un super imperio del Tahuantinsuyo y es increíble que se hayan expandido tanto, es increíble. Es, habrá sido muy interesante y lastimosamente muy difícil saber qué cosas habrán pasado porque no hubo registro como tal de, digamos, como por ejemplo los egipcios que tenían, ¿no?, esos registros incluso en las paredes o en los papiros o incluso de los chinos que crearon el papel, ¿no?, y pudieron un poco registrar un poco de esa historia. Pero acá no pasó nada de eso, no había un registro como tal. El único registro que quizás quedaron de los incas fueron los quipos, y incluso los quipos no eran registro de la habla, sino un registro administrativo que serían básicamente, digamos, iban a un pueblo, podemos ir al pueblo de Yanque, Chivay, podemos ir, ¿no?, una visita y cada año iban, ¿no? Entonces, hoy se está acabando la batería. Ay, ¿qué está pasando? Vamos a tener que volar. Entonces, lo que hacían es cada año registrar cuántos habitantes hay. Entonces, y eso, más temas administrativos. Muy bien, entonces, vamos a seguir lo más rápido que podamos porque, oh, la batería también. Ay, ay, vamos a ver. La próxima vamos a tratar de que esto no pase. Mencionar que si no hay Hamato no hay link de asistencia en el grupo. Sí, no hay link todavía. Lo voy a enviar recién al final de la clase. Marcial dice, ¿puede enfocarse en el tema? Sí, vamos a ver. Vamos a enfocarnos. Muy bien, entonces. Por ejemplo, la siguiente palabra es amachaj, que sería abogado. ¿De dónde viene amachaj? Su origen sería el verbo amachei. Amachei básicamente es como defender a alguien. Ese sería el verbo en sí. Y cuando por ejemplo, le he quitado la Y al final y le he puesto una Q, se ha convertido en una profesión. Entonces, la profesión es abogado. Entonces, el que defiende básicamente en la actualidad, en el contexto que estamos, es un abogado. Entonces, eso sería. Ahora, la siguiente palabra es Hampij Kamayo. Entonces, viene del verbo hampi. Hampi es curar a alguien. Es el verbo curar. Ahora, Kamayo Hamauta, ¿de dónde salió ese Kamayo? Me puede decir alguien. Kamayo es como, cómo le podrías explicarles? Sería como un rango más o menos. Es como cuando estudias, ¿no? Por ejemplo, en la U y te da un rango, un bachiller o si no un licenciado. Algo así, pero Camayo en sí es alguien que tiene mucho conocimiento, pero no solo conocimiento, sino un conocimiento bastante especializado. Y no solo especializado, sino que digamos tiene un rango bien fuerte, ¿no? Digamos, su especialización está en un nivel bastante alto. Entonces, dentro del mundo de la medicina, el que básicamente está más alto podría ser médico. Entonces, por ahí ese es Hampir Camayo. Digamos que es como una autoridad muy importante. Entonces, por ahí Camayo le hemos puesto ahí. Hampir Camayo. Sería médico. Ahora dice Hampir Yanapaj. Hampir recuerda que es en sí, solito Hampir es el que cura. Podría ser, Hampir podría ser incluso médico. Entonces, Yanapaj viene de Yanapay. Yanapay es ayudar en sí. Por ahí también apareció, ¿no?, el bono Yanapay, que sería el bono para ayudar. Entonces, bono, digo, Yanapay. Yanapaj sería entonces el que ayuda. Muy bien, entonces ya Hampir Yanapaj. ¿Y quién ayuda al que, por ejemplo, al doctor o al médico? Básicamente es el enfermero o la enfermera. Por ahí también, por eso le he puesto así. Ahora, siguiente dice Kiruhampe. Kiru no es el Kiro de Kiro, Kiro de Dragon Ball GT. Hamad que está hablando, pues, ¿no? Concentrémonos. Vamos a ver, Kiru es el diente, así, el diente. Todos lo tenemos diente, entonces Kiru. Hamper recuerda que es el que sana, el que cura. Entonces, Kiru Hamper. ¿Quién es el que normalmente cura los dientes? Es el dentista, es el odontólogo. Por eso entonces Kiru Hamper. Muy bien, limpig. Limpig viene del verbo limpi, que sería el verbo pintar. Entonces, lo único que hemos hecho es, en vez de la Y del final del verbo, lo hemos reemplazado por una Q. Entonces, limpig básicamente es
pintor, una profesión. Muy bien. Ok, siguiente. Por ahí estamos corriendo un poco porque la batería se muere. Pi, pi, pi. Vamos a ver. Ahora, khelqaj viene del verbo khelqai, que khelqai sería el verbo escribir. Entonces, hemos eliminado la Y del final y solo nos quedó khelqa, nomás, la raíz verbal. Recuerda, solo necesito la raíz verbal. Entonces, en vez de la Y que he puesto, una Q al final. Entonces, se ha convertido en una nueva palabra. Khelqai, que era escribir, se ha convertido en khelqaj, que sería escritor, una profesión. Ujú. Muy bien, ahora sí, siguiente. Maricel que dice, amachaj igual a abogado, juez, ¿se podría decir de esta manera? Ajá, puede ser, amachaj en sí sería abogado. Muy bien, Maricel, muy bien. Quirojampej, dentista. Muy bien, excelente, muy bien. Ahora sí, sigamos. Ahora, siguiente palabra dice waikoj. Waikoj viene del verbo waikui, que sería el verbo cocinar. Entonces, lo único que hemos hecho es, recuerda, eliminamos la Y del final del verbo y lo reemplazamos con el sufijo ku. Entonces, una vez que lo reemplazo con el sufijo ku, waikoi, que era cocinar, se ha convertido en waikoj. Y waikoj es cocinero, una profesión. Ujú. Oye, a ver, Jesús dice, si cambias la Y por la Q, ¿se convierte en una profesión? Sí, esa es la clave. Ojo, no va a funcionar en todos los verbos, no es que sea norma general, porque hay algunos verbos que no tendrían mucho sentido, ¿no? Si lo conviertes ese verbo en una profesión, sonaría un poco extraño. Entonces no es que aplica al 100%, pero va a funcionar en la mayoría de las veces, dependiendo más o menos a quién te estás refiriendo. ¿No? Muy bien, ahora pujlaj dice, viene del verbo pujlay, que sería el verbo jugar. Entonces, ¿qué he hecho? He reemplazado la Y del final por la Q. Entonces, pujlay, que era jugar, ahora se ha convertido en pujlaj, que sería jugador. Ahora, jugador en general, no me estoy refiriendo a un jugador específico, no estoy especificando. Entonces, puede ser jugador como general. Ahora, siguiente dice, pacha tajzaj. Aquí sí estoy especificando. Ahora, pacha viene ¿cómo se llama? De la palabra ropa. Y tajzaj viene del verbo tajzai, que sería el verbo lavar. Pero hay un detalle, por ejemplo, cuando hicimos los verbos, recuerda que cuando dije, hay dos maneras de decir lavar. Ajá. Uno es tajzai, que sería lavar, pero ese tajzai específicamente sirve para indicar que estás lavando solo la ropa. O digamos, algo que se le muy asemeja a la ropa. Entonces son cosas específicas para eso. Pero hay otro verbo, por ejemplo, que es el verbo marchi, que más adelante también lo voy a utilizar, que es básicamente como lo más general. Digamos, puedes aplicar marchi para lavar cualquier cosa que no sea ropa. Entonces, good. Eso, vamos a ver, entonces acá dice achat aksaj, estoy especificando, entonces aksai que era lavar, lo he convertido en aksaj, entonces incluso aksaj solito se podría entender como lavandero, pero lo estoy especificando más todavía, entonces pacha que era ropa, sino entonces lavandero de ropa. Muy bien. Ok, ahora sí, siguiente palabra dice takij. Takij viene del verbo taki. Recuerda que todos los verbos terminan en Y. Entonces, taki, que es el verbo cantar, que es como, ya lo pasado. Oh, no, me he quedado en el tema anterior, que era el pasado. Muy bien, entonces, taki sería cantar. Ahora, ¿qué he hecho? He eliminado la Y al final del verbo, solo me queda con la raíz verbal, que sería hasta taki, nomás hasta la I. Después de eso, en vez de la Y, le he puesto una Q al final. Entonces, Taki, que era cantar, se ha convertido en Taki. Entonces, ahora es cantante. Muy bien, entonces, en sí, cuando le agarras el truco, se convierte en algo sencillo. Entonces, es algo bastante interesante. Quizás la clave en sí sería, ¿no? Saber los verbos, qué significan, sería muy importante. Y también tener muy en cuenta que solo tengo que eliminar la Y del final. ¿Por qué? Porque los verbos no se pueden, digamos, agregar un sufijo así directamente. Tienes que eliminar la Y y recién para conjugar los verbos, ¿no? Conjugar, no te olvides que es aumentar, digamos, le quitas la Y y en vez de la Y del final del verbo lo reemplazas con cualquier sufijo. Y en este caso estamos reemplazándolo con el sufijo Q. Entonces, eso es muy importante. Entonces, para que un verbo se convierta en una profesión, eliminas la Y y en vez de la Y pones la Q de queso. Mm. Ahora sí, sigamos. Ahora, tusu, dice, viene el verbo tusui, que sería el verbo bailar. El jamón tiene un... Hasta ahora sigue bailando, ¿desde cuándo? Desde tiempos inmemoriales. No sé, creo que tenía 5 o 6 años cuando empecé a bailar. Pero bailaba solo, digamos, cada año para el aniversario de mi bar.
Creo que recién en el colegio puede ser que ahí empecé a bailar un poco, digamos, un poco más. Mm, Ya terminando el colegio también. Muy bien, entonces ahora Tusu que era bailar se ha convertido en Tusu, que sería bailarín. Un bailarín. O danzante podría ser también, no hay ningún problema. Muy bien, ahora antes de seguir, vamos a leer los comentarios, ¿ya? Marisanar, que se podría escribir la palabra cocinar en quechua, jamauta, por favor. Aquí está. Ya. Ahorita, ahí está Waiko en la diapositiva. Cocinar sería Waikui nomás. En vez de la Q pones una Y al final. Entonces, ese sería el verbo cocinar, Waikui. Con apóstrofe, no te olvides. Ross dice, ¿qué nos dice? Cuando regresan las clases de ajedrez en el teatro, por favor. Dice, a ver, a ver, a ver. No tengo no tengo el dato por ahí, pero no sé. Podrías comunicarte por ahí si tienes algún, no sé, pues en los comentarios o algo. Pero acá no sabría darte una respuesta como tal. No sé si podrías buscar los números o el WhatsApp de la municipalidad. Creo que están en su Facebook, su WhatsApp o quizás un contacto. ¿M? Por ahí puedes consultar. Vamos a ver, medicinal que dice, si es lavadora, ya la que lava, podría ser, pero yo le he puesto como lavandero, porque lavadora se podría entender, se podría malinterpretar, ¿no? Porque lavadora lo entendemos como una máquina. Mm. Vamos a ver, Marisander que dice, Power sería atleta. Ajá, Power sería corredor. Podría ser atleta, ¿no? Pero corredor en sí, porque Power ahí es el verbo correr. Es decir, que dice futbolista. Ahorita vamos a hacer también. Aquí está también, ya lo vamos a decir. Marisol que dice, ¿cómo se podría decir? Ahorita lo decimos, ahorita, Marisol. Músico. Ya. También lo voy a decir más adelante, no te preocupes. Marlene dice, Pugliaizapa. Juguetón, dice Pugliaizapa. Ah, Pugliaizapa es juguetón. Alguien que es, digamos, tiene bastante energía y pues no se agota nunca. Entonces es un juguetón Pugliaizapa. Arlenis, un jugador obvio de algún deporte. No, Pugliese pues es jugador. No, Puglia sí sería, digamos, jugador de algún deporte. Muy bien. Ahora, sigamos. ¿En qué me había quedado? Sí, en Tuzos, ¿verdad? Tuzos entonces sería bailarín. Ahora, dice Lumpuan Puglia. Ahora, Lumpu solito es pelota, pelota. Alguna pelota puede ser. Y por ejemplo, one dice, cuando digo one, sufijo one, recuerda que es para decir y, o si no podría decir como con, así, dos traducciones. Entonces, lumpuan. Entonces, hasta acá básicamente estoy diciendo con la pelota o y la pelota. Pero acá dice pujlaj, muy bien. Entonces, pujlaj viene del verbo jugar, pujlaj, que sería el jugar y luego convertí en Puglia, jugador. Entonces, básicamente acá la traducción literal sería el que juega con la pelota, ¿no? El que juega con la pelota. ¿Y quién normalmente juega con la pelota? Un futbolista, un futbolista. Muy entonces. Pero Jamauta no solo un futbolista, juega, podría ser un voleibolista, puede decir, ¿no? Podría ser, ¿no? Podría ser. Tendríamos que especificar un poquito más quizás. Muy bien, quizás podríamos agregarle un poco la mano, ¿no? Maquilompo, en Puglia. Entonces, el que juega con la mano, sí. Oye, ahora sigamos entonces. Ese es futbolista. Me queda pensando en algo. Vamos a ver. Camote, ¿cómo así? En plena clase está pensando usted. A veces. El camote es especial. Vamos a ver. Tan, taran, taran, tarán. ¿En qué me había quedado? Marisonar que dice, me es difícil la palabra cocinar. Ah, ya. La palabra cocinar es waikui. Así, waikui. Hace poquito ahí también ya hemos pasado. Waikui, así. Recuerda que todas las palabras que tienen algún apóstrofe siempre van a sonar así rudos, o sea, como, incluso como si estuvieran enojados, como incluso un poco tosco, porque sin apóstrofe sería waikui, así sencillito, waikui. Waikui en sí ya es otra palabra. Waikui sería, por ejemplo, entrar en algún lugar, entonces entrar. Pero si yo le pongo apóstrofe sería waikui después de la K, entonces waikui ya es cocinar, entonces son... No se van a confundir, por ahí si te olvidas el apóstrofe ya básicamente estarías diciendo otra cosa ya. Corredor de autos. Corredor de...
Ok, o sea, en chofer, piloto, me imagino, piloto. Oye, eso sí, no. Entonces tendríamos que adecuarlo, pero sí se podría, bueno, un poco rebuscado, pero creo que sí se podría. Es que en época de los 5 había un corredor de autos. Por ejemplo, muchas de las palabras que estamos usando acá lo he adecuado con los verbos más a nuestra realidad y con algunas palabras más para que se sobreentiendan, ¿no? Porque no había un jugador de fútbol antiguamente, no había un médico, ¿no? O sea, un médico como tal. Claro, habían, digamos, los chamanes, o los curanderos, ¿no? Pero no, hay muchas cosas que antiguamente no había. Por ejemplo, un chofer. Te imaginas un inca con un auto que no existía. Pues ni había, ni en Europa se había fundado los autos, nada. Recién están apareciendo ahí las carretitas por ahí. Muy, muy bien, entonces es algo que, bueno, a veces tenemos que adecuar algunas palabras a nuestra realidad. Y a veces no es bueno tanto forzar las palabras. Entonces, a veces lo que mejor es hacer un préstamo del español al quechua. Entonces, hacemos como un quechuañol brutal por ahí. Entonces, eso sería quizás lo más recomendable a veces. Pero a veces sí se puede hacer una equivalencia. Muy bien, dice, a ver, ¿en qué me había quedado? Mencioné que el cantante podría ser Taki. Sí, Taki es cantante, porque viene de Taki, que es el verbo cantar. Entonces, lo único que he hecho es reemplazar la Y al final por una Q. Entonces, Taki, cantante, se ha convertido. Marcelín es Haikoi, es entrar. Haikoi, probablemente en otro lugar, pero en el quechua que estoy enseñando sería así, mira, Marcelín. Waikui, este sería el verbo entrar. Mm. Y si yo lo pongo apóstrofe, se va a convertir en waikui, que sería el verbo cocinar. Después de la K, digamos, le pongo una comita ahí arriba. Es el apóstrofe. Así sería, mira, entrar. Haikui probablemente en otro lugar lo digan así. Ahora, Marcelino me puede decir, ¿no? Haikui estará bien escrito para mi zona. A ver, tendría que escuchar bien cómo se pronuncia. Pero si se pronuncia así como lo estoy diciendo, por ejemplo, yo, Haikui, tendría que, por ejemplo, en vez de la O, una U. Y la H sí estaría bien, porque recuerden, la H en el quechua es muda, ¿no? Alguien me puede decir jamoto, pero yo escribo con H y yo lo pronuncio así como si fuera como en español, ¿no? Como por ejemplo la H está de adorno, ¿no? ¿No? Bueno, no siempre, ¿no? A veces sí, sí. Así es la gramática, pero en español. Pero en inglés, por ejemplo, house, que es la palabra casa, se escribe con H, pero se pronuncia así house, como J. Igual en el quechua, cada palabra que escribas con H siempre va a sonar como J. Se escribe con H, pero bueno, va a sonar como J. Entonces, mayormente no hay palabras con J. Entonces, eso es muy importante. Entonces, haiku sí sería entrar en otra zona, probablemente. No estoy seguro en qué zona podría ser, no tengo conocimiento de eso. Muy bien. Entonces, Alexander que dice, en la cultura paracas se realizaban las trepanaciones craneales. ¿Se podría decir que eran grandes neurólogos, lo sabías? Sí, tenían conocimientos bastante interesantes. Melanie dice J, ya. Ok, ok. Entonces, no se olvide, en vez de la J lo escriben con H. El señor que dice la policía, ¿cómo podrías decir en quechua? Policía. A ver, policía en quechua. No me acuerdo si lo puse acá. Creo que no lo puse. A ver, déjame pensarlo. Policía. A ver, ¿qué hace para el policía? Cuida a la gente. A ver, a ver, a ver. No se me ocurre una palabrita ahora. Tendría que cranear un poco para poner una palabra para policía. Pero ahora no se me ocurre qué podría ser para policía. Mm, Muy bien. Sigamos, sigamos. Machig dice, ahora, lavandero. Recuerda que antiguamente, hace poquito, he utilizado otra palabra que es lavandero también, que era tajzaj. Pero ese tajzaj recuerda que es solo para los que lavan ropa. Ajá. Este machig es un lavandero, pero puede ser cualquier cosa. Puedes lavar, ¿no? Los platos. No puedes decir tajzaj no puedes usar tajzaj para los platos, ¿no? Solo funciona para la ropa, ¿no? Entonces son dos palabras distintas. Entonces, Machig sí podría ser como más universal. Machig sí puede. Ojo, Machig, ahora que lo pienso, Machig se podría utilizar para ropa. Pacheta, Machirosa. Quizás sí se podría entender. Pero Tajzag es lo más correcto. Pero Tajzag no se podría entender en otros contextos. Sería muy raro. Pero entonces Machig sí sería como puedes lavar, digamos, platos, puedes lavar tu carro.
marcherosa carro sería, ¿no? Autoito puede ser. Entonces, eso, voy a lavar mi carro, voy a lavar mi plato, puede ser. Entonces, eso sería como más general. Entonces, marchig, lavandero también. Ahora, mashkaj, dice mashkaj. Eh, Viene el verbo mashkei. Y mashkei es el verbo buscar algo. Ahí estás buscando. Y lo he convertido en mashkaj. Entonces, lo único que he hecho es reemplazar la Y del final y lo he reemplazado con el sufijo ku. Entonces, se ha convertido en una profesión o ocupación. Entonces, mashkaj se ha convertido en puede ser detectivo, puede ser detective. ¿Han visto por ahí Detective Conan, los más jóvenes? Un anime brutal, bueno, recomendable. Alguien me puede decir, no te concentres, que está hablando. Para los conocedores, nomás es una referencia brutal. Bien, entonces, detective. Puede ser también investigador, o sea, alguien que investiga, por ahí va buscando, a ver qué ha pasado, las huellas ahí, las huellas del crimen. Entonces, eso, mashkaj, detective puede ser. O puede ser buscador, ¿no? El que busca, no sé, pues se puede sobreentender así. Bien, entonces, ahora, pichaj, viene del verbo pichay. Pichay es el verbo barrer. Hay una barrita, siempre tienes que correr, ¿no? Entonces, pichaj. Entonces, ¿qué he hecho? Verbo pichay lo he convertido en pichaj. Entonces, pichaj vamos a decir barrendero, barrendero. Muy bien, ahora, siguiente palabra, asichij, dice, viene del verbo asichi. Asichi es hacer reír, hacer reír. Y jamauta, reír y hacer reír son cosas distintas. Sí. Por ejemplo, reír sería así nomás, así, así. Pero si tú quieres decir hacer reír, ya es otra cosa. Entonces, hacer reír, por ejemplo, es asichi. De ahí viene, por ejemplo, asichij. Entonces, asichij es el que hace reír, el que hace básicamente literal. Entonces, ¿quién hace reír? El comediante, puede ser un payaso, si quieres entenderlo de esa manera. Entonces, no hay ningún problema. Entonces, básicamente los comediantes, los más famosos pueden ser Franco Escamilla, por ahí. Mauta, ¿usted conoce Franco Escamilla? Sí. Oye, ok, ahora, siguiente palabra dice siraj. Siraj viene del verbo sirai, que sería el verbo coser algo, una ropita así. Ojo, coser ropa. Coser. Entonces, no estoy diciendo, digamos, de fabricar desde cero, o sea, básicamente, por ejemplo, los que hacen los, ¿cómo se llama? Cuando fabricas una ropa, poquito, poquito a poco, desde casi cero. Coser ya es básicamente ya cuando ya está hecho una gran parte de la ropa. Entonces, siraj, sastre, sastre. Ahora, siguiente palabra dice Nina Sipig. Muy bien. Nina, mm, oye, he escuchado, no me acuerdo, creo que una vez escuché un apellido con esta palabra. Pero Nina en sí es fuego, o sea, el fuego, fire, eso, fire. Entonces, fuego. Em, y sipig viene del verbo sipi, que sería el verbo cortar algo, apagar algo. Eso, o si no puede ser, sí, sipig, o incluso podría ser ¡piu! Darle de baja de alguien. Pero finalizar algo. Entonces, sipig dice. Entonces, Nina sipig. En sí, literalmente estoy diciendo, bueno, el que apaga algo, el que apaga algo. Entonces, Nina, ¿qué va a apagar ese alguien algo? El fuego. Entonces dice Nina sipig. ¿Quién apaga los fuegos? Pues los bomberos. Entonces, por ahí es bombero. Pero jamás si yo quisiera decir los bomberos, recuerda que es sencillísimo, solo tendrías que agregarle el sufijo kuna a la palabra. Por ejemplo, acá tendrías que decir Nina Sipig kuna. Entonces ahí ya no estarías diciendo Nina Sipig, que es solo un solo individuo, solo estoy diciendo bombero, ¿no? Ya estarías diciendo los bomberos. Entonces, si quieres pluralizar una palabra, recuerda, siempre aumenta el sufijo kuna a una palabra. A excepción de Noja, no te olvides por qué, porque Noja tiene dos maneras de pluralizar, que serían Nojanchis y Nojaiku. Uno es incluyente y el otro es excluyente. En uno le va a aumentar el sufijo nchis para decir Nojanchis, que sería nosotros, pero nosotros de toditos. Y el otro le va a aumentar a Noja, Nojaiku, Iku, que sería nosotros también, pero nosotros, algunos de nosotros nomás, que sería excluyente. Entonces, a excepción de eso, todas las demás palabras deberías poder aumentarle el sufijo kuna y con eso la palabra automáticamente se va a convertir en plural. No te olvides eso. Muy bien, sigamos. Pero antes de eso vamos a leer los comentarios. Linda dice, buenas tardes. Costurera en quechua.
Ya hemos dicho que sería siraj, ¿o no hemos dicho? Sí, ya hemos dicho. Sastre, costurera sería siraj. S-I-R-A-Q. Ujú. Techi dice guardia, policía. ¿Ah? Ah, policía, ¿cómo se dice? Hace un ratito me acaba de preguntar Maesenar que no lo he pensado, pero no se me ocurre una palabra como tal para policía. Ujú, tendría que cranearlo. Gisela le dice, buenas tardes, ingeniero en quechua, ¿cómo sería? Huasirroa sería Huasirroa Camayo. Huasirroa en sí sería más que todo para albañil, el que hacen las casas directamente, ¿no? Pero para ingeniero, como ya tiene un estudio como tal y es alguien que ya tiene mucho conocimiento, bastante conocimiento y se ha especializado como tal como ingeniero, entonces, aunque hay bastantes tipos de ingenieros, ¿no? Pero bueno, normalmente cuando hablamos de ingeniero es el que hace la casa. Pero jamote, el que ingeniero de sistemas, ingeniero, hay un montón de ingenieros. Bueno, tendríamos que adecuar más todavía la palabra. Pero digamos que ingeniero civil, ya, entonces sería Wasi, Ruach, Camayo. Tres palabras, Wasi, después de eso Ruach, después de eso Camayo. Camayo, porque Camayo es alguien que tiene, digamos, bastante conocimiento, pero un conocimiento especializado en un tema y ¿cómo se llama? Y que de acuerdo a eso, digamos, tiene un rango bastante elevado. Entonces, ingeniero básicamente sería eso. Maricel Dorco dice modelo. Oye, ¿cuál sería modelo? Oye, no pidan imposibles, chicos, no pidan imposibles. Bueno, sí se podría, supongo, pero tendríamos que cranear bastante. Pero como ahorita estoy corriendo con tiempo también, si me muere la batería, entonces por eso también estoy corriendo. Frank dice Sinchi. Ah, Sinchi se podría decir, Sinchi sería soldado. Soldado sería Sinchi. ¿M? Vamos a ver, ahora sigamos. Dice Jarabi. Jarabi viene del verbo jarabi, que sería el verbo. No, no viene en verbo, ahora que lo pienso. Jarabi es poema. Poema. En este caso no hemos utilizado un verbo, curiosamente. Entonces, Jarabi solita hasta la I nomás es poema, es un poema, como que, así como los poemas que creaba el bravísimo Mariano Melgar, así, o los poemas que tienen otros poemas como César Vallejo. Ah, bien. ¿Qué pasa, Jamate? Recuerdos. Muy bien. Entonces, ¿qué he hecho acá? No he eliminado nada acá, porque literal jarabi es poema. Entonces, ¿qué? Lo único que voy a meter es un sufijo. Entonces, como no es un verbo, de frente le voy a meter el sufijo ku. Entonces, jarabi dice, poeta. Entonces, poema se ha convertido en poeta. Entonces, esa es la clave. Vamos a ver. Siguiente palabra dice willaj. Willaj viene del verbo willay, que willay es, digamos, el que avisa. O avisar sería ville, ¿no? Ville, avisar, es un verbo. Entonces, Willaj se ha convertido entonces mensajero. Entonces, esa es la clave. No te olvides, cuando utilizas un verbo, eliminas la Y en vez de la Y, lo reemplazas con Q. Entonces, automáticamente se va a convertir en una profesión o ocupación. Entonces, Willaj, mensajero. Ujú. Aunque literalmente se podría entender como el que avisa, el que avisa. Entonces, normalmente el que avisa pues, es un mensajero. Antiguamente habían los carteros, entonces a ellos se le podría decir como Willaj también, cartero. Muy bien, ahora siguiente dice Powaj, viene del verbo Poway. Eh, Ojo, si yo no pusiera, por ejemplo, la H ahí, diría Poway nada más, Poway. Recuerda que la H tiene un sonido especial, ¿sí? Entonces influye en la P también. Entonces es muy importante darte cuenta de eso. Entonces dice Powaj, así, Powaj. Eh, Poway es el verbo correr. Entonces lo que he hecho es convertirlo en Powaj. Entonces ahora vamos a decir corredor o el que corre. O incluso se podría entender como atleta, pero específicamente alguien que corre. Así como Eliud Kipchoge, así como Kenenisa Bekele, así como nuestro Cristian Pacheco, así como, a ver, los que conozco más de aquí son, por ejemplo, de Puno está Walter Nina, de acá está, por ejemplo, de Cusco está, uy, se me olvidó su nombre. Mm, pero es alguien muy importante a mí. Vamos a ver, vamos a seguir. Podría seguir hablando acá Nelson Hito, muchas personas, por ejemplo, Carlos Savieros, ¿no? Son corredores muy importantes ¿Por qué Jamota conoce corredores? Es que yo este año empecé a entrenar, entonces ya voy conociendo a los que están corriendo. Bien, sigamos.
Ahora sí, dice apaj, es el verbo, viene del verbo apay, em, que es el verbo llevar algo, llevar. Entonces, apaj sería básicamente un encomendero, el que lleva las cosas. Entonces, eso, encomendero. Ahora dice siguiente, tusuchej. Tusuchej viene del verbo tusuchi, que es, tusuchi es hacer bailar, hacer bailar. Y normalmente, ¿quién hace bailar? Pues un músico. Entonces, tusuchej se ha convertido en una profesión. Tusuchej, con su música. Muy bien, músico. Me parece que podría haber otra palabra también para músico, pero no, cuando yo estaba planteando no me acordaba, entonces he puesto tusuchej nomás. Por ahí si alguien conoce otra palabra para decir músico, pueden ponerlo también en los comentarios. Muy bien, ahora, siguiente dice ñawinchaj. Viene del verbo ñawinchay, que ñawinchay es el verbo leer algo, ¿sí, no? Una hojita, algo, estás leyendo, entonces eso es ñawinchay, leer. Entonces, ñawinchaj, leer lo he convertido en lector. Ñawinchaj. Muy bien, ok. Entonces, no te olvides. Una vez que le agarras el truco, básicamente dices, esto también, si es que el verbo significa esto, le das un sentido. Si lo convierto, le pongo el sufijo ku al final, podría entenderse de esta manera. Entonces, es bastante interesante también. Con paciencia se pueden armar cositas muy interesantes. Muy bien, ahora antes de seguir voy a leer los comentarios. Frank dice, William Humo, Humo, dice William Humo, Humo. El que avisa, mensajero. Podría ser. Nelly dice mirar. Mirar es kawaii. Ajá, kawaii. A lo anterior. Ay, me he ido muy atrás. Mm. Kawaj sería mirar. Kawaii, no kawaii. Pero mirar. Maricel que dice, aparte de mensajero, ¿cómo? O sea, otra palabra para mensajero. Willag podría ser. Willag, mensajero. Ujú. No sé si ya lo he dicho. Muy bien, vamos a seguir antes de que se acabe la batería. Uiwa Michig, muy bien. Uiwa es, puede ser como, en nuestro contexto en la ciudad se podría entender como mascota. En el campo se podría entender como ganado, o sea, como los animales que hay ahí. O animal podría ser. Y Michig viene del verbo michi, que sería el verbo, no es michi de gato, sino michi con Y al final. Michi sería pastar o pastar algo, o pastear, pastear. Ese sería. Entonces, Uyamichig sería pastor. Literalmente sería como, su traducción literal sería el que pastea las Uyva, dicen, ¿no? Los ganados, o el ganado. El ganado se me dijo. Los ganados sería Uyvakuna Michig sería. Ujú. Muy bien. Siguiente dice Chajrayankaj. Ok, muy bien. Probablemente algunos dirán, pero Jamote, yo he visto que chakra se escribe con chakra, así con K de kilo. Cierto, cierto. Pero ese chakra ya está, podríamos decirle, incluso casi españolizado. Pero lo correcto sería decir chakra con Q, así con Q. Entonces, chakra. Chakra yankaj viene. Yankaj viene del verbo yankay, que sería el verbo trabajar, o sea, trabajas, de duro, no mal trabajo, la chamba. Entonces, ¿qué he hecho? He convertido el verbo yankay en yankaj. Entonces, yankaj solito, por ejemplo, se podría entender como trabajador. Pero acá estoy especificando, ¿no? Dice chajra yankaj, ¿no? Entonces, el que trabaja la tierra, ¿quién es? Un agricultor. Entonces, por eso le he puesto como agricultor. Muy bien, ahora siguiente palabra dice chalwaj, chalwaj. Muy bien. Esta palabra chalwaj no está de un verbo, no es un verbo como tal. Chalwa es pescado como tal. Entonces, cuando le agrego a chalwa un sufijo ku, lo he convertido en pescador. Entonces, son cositas interesantes también. Muy bien, entonces chalwa, que era pescado, le convertí en pescador con el sufijo ku. Entonces, si te das cuenta, no solo los verbos se pueden convertir en una profesión, sino palabras también, otras palabras. Muy bien, ahora la siguiente palabra dice awaj. Muy bien. ¿Cuál es su origen? Es el verbo away. El verbo away básicamente es el verbo tejer algo, o si no, hacer una ropa, ¿no? Desde, digamos, desde cero. Básicamente parte por parte. Es lo que hacían pues los antiguos así, creaban su ropa así con,
no me acuerdo cómo se llama, Tupo, no, no sé, tenían sus, o eran Yarwis, no me acuerdo, tenían sus propios nombres los, para hacer ropa, los antiguos pobladores. He visto, mi abuelita también tenía, pero ahora, muy bien, tiempos aquellos. Entonces, away, que sería el verbo tejer, lo he convertido en awaj, que sería tejedor. Mm. Muy bien, ahora dice Wasiruwaj, muy bien. Wasi recuerda que es casa, muy bien. Hamauta, pero ¿por qué usted no la ha escrito con H? Me puede decir alguien, ¿no? Recuerda que el H no es muda. Si yo lo pongo con H Wasi, lo estaría, en vez de decir Wasi, estaría diciendo Huasi. Entonces, como que algo no cuadra, como que algo no cuadra. Entonces, para que eso no nos pase, tengo que escribirlo con W. Toda palabra que suene como si estuviera escrito con H, pero, o sea, en español con muda, lo escribes con W. Y si es que suena como B, B chica, B larga, olvídate, siempre escríbelo con W. Entonces, muy importante, nada, no existe B chica, B larga en español. Digo en quechua, siempre con W. Entonces, wasi, que sería casa, y ruaj, que viene del verbo ruway, que es el verbo hacer. Mm. Entonces, ruaj lo he convertido, digamos, en el que hace algo, el que hace algo. Entonces, estoy especificando, ¿qué va a hacer este alguien algo? Una casa. Entonces, wasi ruaj sería albañil. Y para ingeniero, por ejemplo, podríamos decir, ¿no? Wasi ruaj kamayuj. Entonces, wasi ruaj tal como está, y después, aparte, otra palabra sería kamayuj. O sea, una K de kilo al principio, y después kamayuj, o sea, y, u y una Q al final, kamayuj. Entonces, eso básicamente podría ser ingeniero civil podría ser. Ok, siguiente palabra dice tantarruach, tantarruach. Tanta viene de la palabra pan, que es ñem, 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 lo que nos cuesta comer a todos. El jamota también. Chu, bien, tanta. Ahora no te olvides, cuando le pongo un apóstrofe a una palabra, como dice el caso de tanta, eh, así tiene que pronunciarse, así ta. Si yo no pusiera el apóstrofe, sonaría así, mira, tanta, así, tanta. Incluso si yo lo pusiera, por ejemplo, en vez de apóstrofe, una H ahí, sonaría así, mira, tanta. Tanta, por ejemplo, es viejo, antiguo. Entonces, son detallitos que hay que cuidar. Entonces, tanta. Tanta es pan. Ahora, ruach, recuerda que viene del verbo ruway, que sería el verbo hacer algo. Entonces, ¿qué va a hacer este alguien? Algo sería pan. Entonces, tanta ruach sería panadero. Entonces, good. Estamos corriendo un poco contra la hora porque se muere la batería. Ahorita se va a apagar. Por ahí si se apaga, no se van a enojar. ¿Ah? Ya saben que la batería ya está a punto de fallecer. Pi, pi, pi. Otra vez no. Muy bien. Para la próxima tengo que cuidar estos detalles. Ahora dice... Frank dice chasqui. Chasqui es lo más moderno, ¿no? Una palabra que es para decir mensajero de aquella época. Chasqui. También podría ser chasqui un mensajero. No hay ningún problema. Muy bien, solo que nosotros estamos utilizando palabras literal, digamos, del quechua en sí, como tal. Ahora dice el locutor, muy bien. Ahora, aquí vamos a tener que explicarlo un poco. Dice, Guaira Guasipi. Guaira como tal es viento, entonces alguien me puede decir, ¿no? Jamauta, como que viento, pues, explíqueme usted cómo un locutor, cómo una palabra viento entra en locutor, me puede decir alguien, ¿no? Vamos a explicarlo, no te vas a enojar. Miento. Guaira es viento. Huasi es casa. A Huasi, ¿qué le ha agregado? Sufijo pi, que sufijo pi es para decir en algo, puede ser, en algún lugar, básicamente eso. Entonces, Huasipi. Entonces, ese es el detalle. Rimai, rimaj viene del verbo rimei. Rimei es el verbo hablar. Entonces, ahora, Guairawasi, por ejemplo, las dos palabras juntas, Guairawasi, o hasta Guairawasi nomás ya, elimina el sufijo pi de Wasipi. Guairawasi es una radio. Mm. Ahora, Amauta, ¿cómo me explica usted que Guairawasi es una radio? Oye, porque literal la traducción sería Guairawasi, la casa del viento podría ser, ¿no? Porque Wasi es que casa y Guaira es viento, la casa del viento. Pero pasa que, por ejemplo, supongo que así lo habrán planteado. Yo lo quiero entender así. Guairaguasi Radio. A través de dónde van digamos, las ondas sonoras para que se puedan, digamos, transmitir la radio a través del viento, ¿sí, no? Entonces, por eso utilizan el viento como referencia, ¿no? Como referencia, digamos, para que las ondas sonoras de la radio puedan viajar y pues llega hasta un cierto lugar.
y pues ahí tú cuando prendes tu radio, ¡piu! Llegan las ondas y, ¡chiu! Ujú. Y la antena las capta. Entonces, Guasipi, entonces ahí estoy diciendo en la casa de algo. Ahora Guairabasi, entonces en la radio estoy diciendo Guairabasi, porque Guairabasi recuerda que es radio, entonces en la radio. Rimaj dice, y Rimaj que era hablar, le convertí en Rimaj. Rimaj es hablador, el que habla, se podría entender. Entonces, literal esto podría traducirse como Guairabasi, pero Rimaj, el que habla en la radio, el que habla en la radio. ¿Y quién habla en la radio? Un locutor. Por eso lo he puesto como locutor. Muy bien, ahora sí. Ahora, siguiente palabra dice Willaykuna apaj. Muy bien, ahora. Willay es el verbo avisar o digamos notificar a alguien, ¿no? Una palabra más contemporánea. Entonces, Willay es avisar. Willaykuna ya sería avisos. ¿Por qué? Avisar, recuerda que es un solo aviso, pero cuando digo Willaykuna ya estoy diciendo los avisos. Porque jamón, como así, solo con aumentar el sufijo kuna se ha convertido en los avisos. Sí, lo he pluralizado la palabra. Recuerda, para pluralizar cualquier palabra, me estoy trabando ya para escuchar acá. La garganta ya no acompaña, la garganta está un poco mal. Bien, entonces, tengo que agregarle el sufijo kuna, lo que está, digamos, al último. Kuna, eso es para pluralizar. Es como la S del quech, entonces no te utilices eso. Ahora, apaj viene del verbo apay, que sería el verbo llevar. Entonces, le he convertido en, por ejemplo, apaj, el que lleva, se podría entender. Entonces, willaykuna apaj. Entonces, todo eso se puede traducir como el que lleva los avisos, ¿no? O las noticias, se podría entender. Entonces, ¿quién normalmente lleva las noticias por ahí, transmite las noticias? Pues un periodista. Muy bien, entonces por ahí le he puesto así. Podría ser también Willayapaja, que podría ser periodista también. Pero le he puesto sufijo kuna más porque no solo pues a veces lleva una noticia en un periodista, sino que tiene que moverse de acá para allá. Entonces está un poco cargada de muchas noticias. Por eso le he puesto, lo he pluralizado también. Creo que en otras partes, no sé si lo habrán puesto así. Quizás lo han puesto de frente Willayapaja nomás. Muy bien, entonces eso. Ahora dice khatoj, khatoj. Khatui viene del verbo khatui, que sería el verbo, digamos, vender, khatui. Entonces, khatug lo he convertido en comerciante. Entonces, ¿quién vende normalmente cosas? Un comerciante. Ok. Siguiente palabra dice rantig, rantig. Ok. Viene el verbo ranti, que sería el verbo comprar. Entonces, le he convertido el verbo comprar en rantig, que sería comprador. Ok, y el último dice Hoylor con Kawaj. Hoylor es una estrella. Lo que ves ahí en el cielo, ese es Hoylor. Ahora, detalle importante. Como está escrito con Q de que eso se pronuncia así, mira, Hoylor. Si yo no lo pronunciara así, tendría que escribirlo con K de kilo. ¿Cómo así? Mira. Coillor, así, coillor, con K de kilo. Otros podrían escribirlo con C de casa, ¿no? Estaría errado. Entonces, en vez de C de casa, tendrías que escribirlo. Cada palabra que suena como si tuviera con C de casa, escribirlo con K de kilo, así, de frente. Pero si suena un poco distinto, un poco su sabor es un poco raro, dices, como que algo tiene un sonido especial, ¿no? Porque así, mira, coillor, suena un poco distinto. Parecen acá, pero no tanto. Parecen así, pero no. Entonces, por eso, coillor con Q de casa. Muy bien, entonces Coilor sería estrella. Kawaj, viene el verbo kawai. Kawai es mirar. Entonces, ¿qué he hecho? Reemplazar la Y del final del verbo kawai por la Q, por el sufijo Q. Entonces, kawai lo he convertido en kawaj. Kawaj podría ser el que mira, ¿no? Observador podría ser incluso. Entonces, Koyor Kawaj, estoy especificando qué va a ser este observador, qué va a mirar las estrellas. ¿Y quién mira las estrellas normalmente en una profesión? Un astrónomo. Muy bien, entonces, básicamente hasta acá vamos a avanzar la clase de hoy día. Amota, pero faltan muchas profesiones, me puede decir alguien, ¿no? Sí, cierto, cierto, te doy la razón. No le he puesto más porque me ha ganado el tiempo, por ahí. Me han faltado varias profesiones. Muy bien, pero hemos hecho gran parte de las profesiones y pues eso. Hasta acá va a ser la clase de hoy día. El link de asistencia voy a enviarle al grupo de WhatsApp, el grupo de WhatsApp de Quechua Básico 2, porque han pasado cosas y pues no me he olvidado de crear el link. Entonces, ahorita lo voy a crear, terminando la transmisión, voy a colgar la transmisión, voy a acabar la transmisión y después de eso
Lo creo y después lo mando al grupo de WhatsApp y ya ustedes marcan su asistencia. Muy bien. Ojo, detalle importante. Vamos a ver. A partir de la próxima clase probablemente ya no mande el link de asistencia como tal. Básicamente voy a pedirles antes de que acabe la clase. Pongan sus nombres ahí, digamos nombres y apellidos y pongan presente también. Y yo voy a ir con mi laptop acá, buscando un nombre, chan, chan, tachar, digamos. Pongo solo, marco el casillero que ya tengo así, chin, y automáticamente se va a registrar como asistencia, 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 así. Más fácil, ¿por qué? Porque así voy a ver quiénes están asistiendo como tal. Y es muy importante porque se nota que se están esforzando y también así va a ser más fácil para mí registrar a todas las asistencias porque automáticamente el Excel me va a lanzar un porcentaje de quiénes están asistiendo, cuánto porcentaje de asistencia tienen y de acuerdo a eso también me va a lanzar una nota final porque recuerden, la asistencia también tiene una nota como tal. Muy bien, entonces eso es para controlar la asistencia probablemente a partir de la siguiente clase. Ahora dice Marlene, las palabras con apóstrofe se pronuncian calpawan rimas. Ajá, sí, con apóstrofe. Cuando hay una palabra con apóstrofe, como por ejemplo caspi, que podría ser palo, ¿no? Palo. Entonces suenan así, mire, caspi. Porque si yo no lo pusiera así con apóstrofe, después de la K, una comita ahí arriba, a su ladito, no sonaría así Caspi, sino sonaría así Caspi, así Caspi, suena débil, nah, es que esa palabra me puede decir alguien, los que hablan cachitos, Caspi, por eso es muy importante también escuchar bien la pronunciación y de acuerdo a eso escribirlo también. Muy bien, entonces esa es nuestra clase de hoy día. Muchas gracias a todos por su atención. Soy el Jamota Enrique, el profesor Enrique, el Yachachi Enrique. Y pues esta ha sido la clase número 2, 2 no, la clase número 3 del curso Rubas Fayachazón, que es el curso Aprender Haciendo. Bien, les envío un abrazo psicológico a todos, un abrazo virtual, espero que estén muy bien y pues se me abrigan, se me cuidan porque ya nos estaremos viendo en la clase número 4 que sería el martes por el mismo canal y a la misma hora. Esta vez esperemos más temprano. Sí, creo que sí, porque hoy día han pasado cosas por las que hemos salido muy, muy atrasados. Una disculpa por eso también. Y eso, ya nos estaremos viendo a las 4 de la tarde el martes por acá, por el mismo canal, por el Facebook. Ah, sí, las clases probablemente también se suban más adelante al YouTube de la Escuela Taller Equipo, donde están básicamente todas las clases. Incluso hay clases en intermedio del año pasado, entonces por ahí si quieres ahí repasar clases súper antiguas, incluso clases más avanzadas todavía, puedes buscar ahí Escuela Taller Equipo y ya están las clases de quechua. Muy bien, las clases del básico 1, si no me equivoco, están todas subidas. El básico 2 probablemente recién lo van a subir. Y cuando ya estén subidas, por ahí yo también les voy a estar. Voy a enviar el link de la clase para que lo puedan hacer, para que lo puedan ver, para que entren ahí, le dan su like, para que a los que comenten también van a tener puntos extras. Entonces, es eso. Suscríbanse al canal de la Escuela Taller Arequipa. Teníamos 0 suscriptores el año pasado, después apareció un suscriptor, después 2, 3, 4, 5 y ahora creo que ya tiene como 100 suscriptores, no estoy seguro. Hace tiempo que no he revisado los suscriptores, solo he visto las clases, ¿no? De frente. Muy bien, entonces cuando ingreses, por ejemplo, cuando suscríbete ahí, cuando envíe el link del YouTube, entonces suscríbete, dale like a los videos y comenta. Yo leo los comentarios, entonces muy importante. María dice, Jamota, las diapositivas de la clase de hoy también lo va a pasar por el grupo WhatsApp. Sí, lo voy a pasar. Ah, detalle importante, creo que no le envié a la clase anterior la diapositiva. Me pasé. Voy a enviarlo hoy día, las 2 diapositivas de la clase pasada y de la clase de hoy también. Entonces, no se preocupen. Gracias por hacerme acordar. Ah, sí, cuando vean que a veces no envío, a veces, por ejemplo, a veces tengo un montón de cosas en mi cabeza o siempre pasan cosas, ¿no? Entonces tengo que irme volando, entonces a veces se me olvida. Si ven que no envío la diapositiva, ay, me trago, me avisa. O en los comentarios, por ejemplo, así como ahora, o si no, por WhatsApp también puede ser, por interno. Jamota, Jamota, ¿cómo está? ¿Podría enviar la diapositiva, por favor? Y yo la envío. Oye, eh, pero normalmente lo suelo enviar. Esta vez me olvidan. Vamos a ver. Techi dice, profesor, el link de asistencia. Muy bien. Voy a enviar el link de asistencia recién. Ahora voy a crearlo porque se me olvidó crearlo. ¿Cómo es posible? Creo que nunca se me había olvidado. Es la primera vez que me he olvidado. Entonces, eso. Ya nos estaremos viendo la próxima clase. Cuídense mucho. Chao. Tupanens cama, martes cama. Nos vemos. Nos vemos. Cuídense mucho.